Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosaidet. ¿Qué vamos a hacer en este día? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues ahora sí va a ser un video un poco largo. Les vamos a hablar sobre lo que es la magia y la brujería y todas las demás artes mágicas. Si sus poderes son poderes reales o qué sucede. Y para esto sí es necesario hacer una introducción bastante larga, puesto que este tema es muy extenso. Y sabemos que aunque la práctica de la magia y su concepción haya evolucionado considerablemente en la historia, como veremos en los siguientes videos, porque no nada más va a ser uno, una definición más o menos rigurosa que podemos encontrar en cualquier enciclopedia entiende por magia la técnica, el arte o la ciencia, dependiendo de las consideraciones ideológicas o morales que pretende obtener efectos contrarios a las leyes naturales, valiéndose para ello de la recitación de una fórmula o la realización de determinados actos o rituales considerados inapelables. En los siguientes videos vamos a abordar tanto la historia de esta ciencia y su evolución, así como descripción de muchos rituales y diferentes disciplinas que la magia comprende en la actualidad, así como su alcance en la vida moderna. Al contrario que la magia o la hechicería, la brujería, asociada vulgarmente a la imagen de la bruja envuelta en el pestilente humo de sus pociones y filtros, o cabalgando en la negra noche sobre su vieja escoba, reviste un carácter negativo del que no ha conseguido desprenderse jamás, sobre todo en lo que es la brujería de la Europa medieval y continental de ese entonces. La razón es bastante sencilla, ya que por la brujería se entiende la forma maléfica de hechicería, que es practicada por quienes tienen o dicen haber tenido un pacto con los espíritus malignos o el demonio. Esa relación por lo maligno es el principal motivo de la persecución sufrida por este tipo de prácticas y sus oficiantes en pasados siglos, y por otro lado de la especial atracción, respeto y fascinación que suscitan en la población a menudo escéptica, pero siempre atraída por la posibilidad de conocer la relación del ser humano con las fuerzas del mal. Nos movemos, por lo tanto, entre dos conceptos que, si bien son complementarios y a veces se confunden, responden en realidad a dos caras de la misma moneda: la de la capacidad de algunos seres humanos de obrar contra natura, bien sea por un pacto con las fuerzas malignas, en el caso de la brujería, o bien por el mero ejercicio de prácticas y fórmulas conocidas por un reducido grupo de personas, en el caso de la magia o la hechicería. La magia, la hechicería y sus rituales son tan viejos como el ser humano, y surgen como respuesta al sentimiento de indefensión ante las fuerzas de la naturaleza, en un esfuerzo por controlarlas y dirigirlas a favor y en provecho del hombre. Así, ligadas a las primeras manifestaciones religiosas, la magia y la hechicería son el cauce de expresión del hombre primitivo para agradecer a la naturaleza el obsequio de sus mejores frutos, de sus buenas cosechas, de su gran nacimiento de rebaños y cosas por el estilo, evitar tiempos de sequías o continuadas lluvias, asegurar la caza exenta de peligro y cuantiosa en las capturas, pero también surge como sentimiento de desamparo o indefensión ante el futuro, el cual siempre es desconocido e inquietante. La figura del hechicero, quizá más antigua que la del mago, porque el hechicero era la persona que por medio de su experiencia iba diciendo, tal o cual cosa puedo hacer si yo pongo tal o cual elemento, y el mago lo iba perfeccionando, iba también agregando sus propias observaciones y dándole una forma hasta cierto punto de ciencia. Bueno, esto pretende tranquilizar al hombre primitivo, asegurándole una perfecta comunión con las fuerzas naturales, garantizadoras del porvenir.
A partir de un origen tan sencillo, la magia se ha ido desarrollando en el esfuerzo por dominar estas fuerzas e incluso operar en forma contraria a ellas hasta llegar a manifestaciones mucho más complejas, capaces de predecir o variar los acontecimientos futuros, visionar el pasado, atraer a los espíritus, curar a los enfermos, etc. Ya sabemos que en el antiguo Egipto el mago cumplía una función bien delimitada en su estructurada jerarquía social. Podemos hablar de dos clases de magos en la época faraónica. Por un lado, los magos instruidos, procedentes de templos y pertenecientes siempre a la jerarquía sacerdotal o eclesiástica. Y por otro, aquellos oficiantes laicos, como se llamaría, de la magia, sin instrucción formal alguna, pero practicantes al margen de las instituciones. Y aquí diría que los sacerdotes eran magos, mientras que los que no lo eran y que tenían menos conocimiento eran hechiceros. Bueno, si queremos un antecedente de los ocultistas y sanadores populares de hoy en día, estos serían los practicantes laicos del antiguo Egipto. Bueno, la magia, por lo tanto, era una necesidad popular fuertemente arraigada. No obstante, los magos más abundantes eran los de la primera clase, los sacerdotes enteramente al servicio de los designios del faraón, considerado como un verdadero dios y también considerado como el principal sacerdote y mago en todo el antiguo Egipto. Los sacerdotes eran importantes pilares del orden establecido y aunque su vocación religiosa no fuese la que se considera necesaria en nuestra época, se les exigía ciertos requisitos que demostraran su pureza y su valía para el cargo. Tras pasar unos ritos de iniciación, el sacerdote debió observar ciertas costumbres en lo tocante a su cuidado personal y constante purificación antes de entrar en los templos, y especialmente en los lugares sagrados, reservados tan solo para algunos de ellos, encargados de custodiar las estatuas sagradas u oráculos. Pero los sacerdotes también desempeñaban otras funciones, como era la supervisión de todas las propiedades pertenecientes al templo, la inspección de obras artísticas, el control de las despensas del templo, etc. Sin embargo, no todos los sacerdotes egipcios podían ser magos, y los historiadores suponen, ya que no hay textos al respecto, que los magos eran elegidos entre los sacerdotes más instruidos y con mayor dedicación a las labores estrictamente vinculadas con el culto. Los magos solían estar asociados a la llamada Casa de la Vida. En egipcio se llamaba Per-Ankh, sí, el símbolo Ankh. Un edificio o un pequeño grupo de ellos en el que se ubicaba la biblioteca y que servía como centro de estudio para los sacerdotes que custodiaban la sabiduría de ese templo, recogida en papiros guardados, claro está, bajo llave, alejados de todo aquel laico que supiese leer, porque en el antiguo Egipto, contrario a lo que se cree, había más personas instruidas entre el pueblo de lo que nos han hecho creer los historiadores, que decían que eran la mayoría analfabetas. Sí, muchos eran analfabetas, pero no todos. En fin, ¿cómo ven? Bueno, pues hasta estos lugares solían acudir las personas cuando tenían problemas y precisaban de algún conjuro mágico o algún hechizo. Los sacerdotes interpretaban los sueños, daban fórmulas y pócimas amorosas, curaban, suministraban amuletos y combatían influjos maléficos. Entre las diferentes anécdotas que se conocen respecto a los tipos de fórmulas dispensados por los magos, conocidos como escribas de la Casa de la Vida, destaca la del sumo sacerdote que se vengó del amante de su mujer,
Y vean cómo lo hizo, confeccionando un cocodrilo de cera echado al Nilo y que cobró vida para comerse al varón cuando se bañaba en el río. ¿Cómo ven? Pero quizá la función y responsabilidad más importante de los magos, considerados hombres muy poderosos, no era la de solucionar problemas personales, sino la de proteger con su magia al rey, esto es, al faraón y a toda su familia. Las excavaciones de Quibel y Petrie demuestran que el mago solía disponer de un gran instrumental específico para sus funciones, guardado en una caja a fin de ocultar a la gente su contenido, enfatizando así su misterio. El instrumento más común de los utilizados es la famosa vara mágica, antecesora de la vulgarmente conocida varita mágica, frecuentemente elaborada en marfil y que era utilizada para describir círculos en el suelo con diferentes fines. Por ejemplo, el de prevenir las picaduras de los escorpiones durante el sueño, pronunciando un conjuro y trazando un círculo alrededor de la cama del interesado. En la caja, por ejemplo, lo que se descubrió en la tumba del sacerdote mago de Quibel en 1986, se encontraron además otros objetos interesantes, entre los que figuran, claro está, figuritas femeninas representadas en madera y arcilla, semillas de madera y una figura femenina con una serpiente en cada mano. La práctica habitual sería en el caso de atender a algún enfermo, requerimiento que probablemente para ellos sería el más frecuente. La de moldear una figura de cera, escribir algún conjuro para entregárselo al cliente junto a algún amuleto o desplazarse al domicilio del cliente para realizar algún ritual sirviéndose de los objetos mágicos. Fíjense que ya aquí están puestas las bases de lo que muchos tienen en mente como el vudú popular. Ustedes sabrán a qué me refiero. Bueno, pues se cree que además los magos se apoyaban en la realización de trucos de prestidigitación para suplir las carencias de su sabiduría. Y en la cúspide de este poder sacro mágico se sitúa obviamente el faraón, al que puede considerarse como el mago más importante y poderoso, ya que al descender directamente de los dioses, su poder era mucho mayor y jamás puesto en entredicho ni necesitado sin demostración, pues. Entre sus funciones, las más importantes para mantener el orden socioeconómico y la prosperidad, estaba obviamente la de controlar las crecidas del Nilo para la fertilización de las tierras. Así, el faraón representaba al mago supremo que traía la fecundidad para el país, oficiando para tal efecto la fiesta llamada Eb-Set, que coincidía con la llegada de las crecidas del río Nilo. Pues sí, si no el faraón hubiera tenido ese conocimiento, no hubiera podido gobernar de la manera que lo hizo durante tantos siglos, ¿no creen ustedes? Bueno, pues quizá la mayor evidencia de la necesidad de que los antiguos egipcios sentían por la magia, como garantizadora del alimento, la salud, el amor y la fortuna, es que, por lo que se puede fácilmente deducir de las excavaciones, casi todos los egipcios portaban amuletos. Un amuleto es simplemente un objeto que una persona lleva consigo para obtener algún beneficio mágico, y los materiales utilizados eran muy diversos. Piedras normales y preciosas, madera, metales, huesos, aunque el más común era la loza, fabricada a partir de cuarzo molido y arena. El material y el color utilizado se creía que repercutía en la eficacia mágica del objeto, siendo el oro el material más duradero y apreciado. La forma de los amuletos, que solían estar perforados para formar parte de pulseras, collares, pectorales, etc.,
respetaba las tradiciones supervisadas por los sacerdotes. En general, la forma elegida representaba o simbolizaba la divinidad que se invocaba para ofrecer protección a su portador. Y, claro está, la forma más conocida es el ojo de Horus, una estilización del ojo de un halcón, también utilizado para garantizar que los muertos llegasen al otro mundo conservando intactos sus poderes y virtudes. Y de entre los amuletos que se usaban para conceder al portador una larga vida estaban la cruz Ankh y el escarabajo, quizá el más popular por haber llegado hasta nuestros días. Los dos llegaron hasta nuestros días. Una de las razones de la fascinación de los antiguos egipcios por este coleóptero era la creencia de la perpetuación como especie sin la necesidad de realizar la cópula, creencia que obedece al desconocimiento y no a la realidad, pues los egipcios tan solo habían observado el ciclo de la actividad reproductora de estos pequeños animales, en la segunda parte, que es ya cuando salían. La similitud entre esta errónea observación y la leyenda del dios Atum, capaz de tener hijos sin el concurso de una hembra, convirtió al escarabajo en un animal admirado y respetado en las creencias populares, hasta el punto de haber sido embalsamados, pudiendo afirmarse que podrían haber sido considerados como animales sagrados. Además, sus cuerpos eran utilizados en los rituales mágicos. Algunas partes del cuerpo y las alas se empleaban para fabricar ungüentos contra la rigidez de las articulaciones. Las alas anteriores se usaban para facilitar los partos y la decapitación, mutilación de sus alas y posterior quema de uno de estos coleópteros servía para contrarrestar una maldición, pues pobres escarabajos. En épocas posteriores los amuletos evolucionaron, pasando de la inicial representación de formas y objetos a la mera reproducción de las palabras del hechizo, tan solo acompañadas en ocasiones de un dibujo que representara al dios. Debemos considerar que para un antiguo egipcio dibujar a un dios equivalía a estar en su presencia. El mago solía formular sus conjuros para desviar las fuerzas negativas del enemigo de su cliente hacia el dios y convencer hacia el enemigo de lo inútil de su esfuerzo. Poco después de nacer, los niños recibían un papiro en el que figuraba el nombre del pequeño, el nombre de sus padres y un conjuro mágico en el que se recordaba la protección que este amuleto ofrecía. Se sabe que los antiguos querían preservar a sus niños de las enfermedades y también de los posibles maleficios y demonios maléficos que pudiesen operar contra ellos. En definitiva, los egipcios recurrían con frecuencia regular a la magia y a sus artes para solucionar todo tipo de problemas. Si se preveía o sucedía algo indeseable, si se precisaba de algún objeto o cambio de fortuna, etc. Salud, prosperidad, amor, igual que actualmente, eran los temas sobre los que versaban los antiguos e imaginativos conjuros que hoy conocemos gracias a fuentes muy famosas como el famoso Libro de los Muertos. Bueno, aquí solamente les diré algunos ejemplos de estos conjuros y las pócimas y preparados que los acompañaban. Por ejemplo, para curar las cataratas debían mezclarse sesos de tortuga, cerebro, pues, con miel, untarlo sobre los ojos del enfermo y decir: hay un grito en la tiniebla del cielo meridional, hay un clamor en el cielo septentrional. La sala de columnas se hundió en las aguas. Los remeros del dios Sol alzaron sus remos y las cabezas de su lado cayeron al agua. ¿Quién dirá lo que encontró? Yo diré lo que he encontrado. He encontrado sus cabezas, he levantado sus cuellos. Yo pondré otra vez en su lugar lo que fue cortado. Yo diré cómo alejar al dios de las fiebres y todas las artes que puedan evidenciarse malignas. Pues ese era un conjuro que ellos hacían. Sabrá Dios ahora sí qué quería decir en realidad.
¿Ustedes lo entendieron? Explíquenmelo abajo en la caja de comentarios. En fin, para la indigestión, debía machacarse un diente de cerdo y mezclarlo en la masa de unos pastelillos de dulce que serían comidos durante 4 días. ¡Ay, qué bueno que ya no vivo ahí! Contra el estreñimiento, el remedio consistía en beber espuma de cerveza en la que previamente se hubiera echado media cebolla. Bueno, pero no solo se practicaba la magia de carácter positivo o benévola en el antiguo Egipto, sino que eran muy comunes los conjuros y fórmulas para producir el mal sobre personas concretas, acercándonos hacia el concepto de brujería que apuntábamos más arriba. Sirvan como ejemplo algunos rituales de magia malévola utilizados con fines concretos. Por ejemplo, para cegar a un hombre se ahogaba una musaraña, es un ratoncito que todavía existe, y se daba de beber del agua utilizada a la persona a la que se quisiera perjudicar. Claro, pues descomponiéndose el ratón cualquiera se enferma. También se utilizaban las musarañas para provocar la muerte de un hombre, machacándolas y mezclándolas con su comida. En caso de fallar en la empresa, se ahogaría a un halcón en vino y se daría de beber a la víctima. Guácala. Si el antiguo Egipto fue un verdadero caldo de cultivo para el desarrollo y pervivencia de la magia, el ámbito grecolatino tampoco estuvo al margen de estas prácticas. A pesar de su racionalismo y fe en los métodos científicos, Plinio, detractor de la magia, recomienda el uso de amuletos. Un ejemplo de esto es el uso del corazón de un buitre para ahuyentar serpientes, bestias salvajes, salteadores, o las llamadas curaciones homeopáticas, aplicando la ley mágica de la semejanza. El uso de las partes de un perro rabioso, por ejemplo, curaba su mordedura. También Ptolomeo recomienda el uso de amuletos y en su obra científica ofrece como solución parte para el lumbago la siguiente receta, mejor dicho, comparte para el lumbago la siguiente receta. Si el dolor tiene lugar en la parte derecha del cuerpo, se recomienda machacar con la mano derecha las alas de una gaviota hasta convertirlas en polvo. Hacer una incisión en la gaviota y vaciar toda su sangre, despojarla de su piel, tostarla y comerla por entero y luego untarse todo el cuerpo con aceite durante 3 días. Pues sí, esta es una pequeña introducción a lo que es la historia de la magia, la brujería y todo aquello que conocemos actualmente como las artes mágicas. Y pues, mis queridos felinos nocturnos, pues espero que esta pequeña introducción les haya gustado. Vamos a seguir subiendo aquí en el canal bastantes más cosas acerca de este tipo de temas. Pues bien, sin más por el momento, yo me despido de ustedes. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosairetz, me despido de todos ustedes. Hasta la vista.